idear o cómo tenemos que empezar a abordar un caso clínico para, uno, ahorrar la mayor cantidad de tiempo posible, dos, mantener la concentración la mayor cantidad de tiempo posible, tres, poder soportar, pues responder más de 200 preguntas. Es un poco complicado. Yo cuando empecé a estudiar, realmente mi primer simulador lo hice como por junio, entonces el que ustedes en enero ya estén enfrentándose a esto les va a ayudar muchísimo. Primero para tener práctica y dos para perder el miedo, que quizás es lo más importante. Es un examen muy sencillo el ENARM, realmente yo hasta me la pasé disfrutando de hacerlo. Algunos de los de la generación anterior me comentaron que efectivamente utilizando este método fue muy sencillo, o al menos no entraron en pánico como muchos les da cuando estamos aplicando ese examen. Entonces vale mucho la pena seguir estos consejos. Obviamente, integrarlos a su método de estudio y también integrarlos a la forma en la que ustedes respondan, porque pues, al final cada uno va poco a poco encontrando sus estrategias para mejorar. Entonces, ya con esa introducción, hay que recordar un poquito sobre cómo vamos a abordar ese tipo de casos clínicos. Recuerden que el ENARM, si bien tiene preguntas a veces muy complejas, la mayoría están hechas para ser respondidas muy fácilmente por un médico recién graduado. No tienen mucha ciencia. A lo mucho nos van a preguntar en las 280 preguntas dos cosas así extremadamente raras de genética, dos cosas así muy moleculares, el que tengamos que utilizar una operación en una ocasión. O sea, realmente no tendríamos por qué perder más de 20 reactivos, o más de 20 reactivos sean imposibles de responder. Son las famosísimas preguntas control, ¿no? Que luego menciona la gente. El resto sí se pueden responder. A lo mejor, obviamente, pues dependiendo, qué tanto tiempo lleves haciendo el examen o cómo hayas entendido la pregunta, podrás tener más o menos, pero a mi consideración, sacar un 70 el ENARP no es algo difícil. Solamente hay que aprender cómo se tiene que responder y fácilmente van a tener ese puntaje al menos. Ya si tienen más, como algunos de los alumnos de la generación anterior, van a poder elegir la sede y la especialidad que ustedes quieran. Entonces, lo primero que hay que hacer es pensar qué, qué género o qué sexo es nuestro paciente. Desde ahí nosotros ya estamos viendo qué tipo de enfermedades puede tener y después la edad de nuestro paciente. Si nosotros estamos ante un niño de 3 meses, tenemos un cierto espectro de enfermedades a diferencia de una mujer de 75 años. Es completamente opuesto y son muy limitadas o ya limitamos un poco las posibles enfermedades que va a padecer ese paciente. Pero es lo primero. Hay que identificar la edad y el género de nuestro paciente. Ya que tenemos eso, ahora hay que empezar a leer el caso clínico como tal. ¿Qué nos va a venir primero en el caso clínico? ¿Por qué vino la persona a la consulta? ¿No? Vamos a empezar a armarlo. Acude un masculino de 45 años a urgencias. Bueno, ya, imaginemos a nuestro paciente. Después te va a venir el por qué vino. Refiere que desde hace 2 semanas tiene dolor abdominal de características, está en epigastrio, es difuso, menciona que siente como que le quema, bla, 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 ¿no? Esto ya vas orientando un poquito. Ah, bueno, a lo mejor tiene dispepsia, a lo mejor tiene úlcera, tiene enfermedad ácido péptica, tiene reflujo gastroesofágico. Ya vas aislando tú solito y todavía no terminas el caso clínico, ¿no? Ya después te dice, refiere que ha tenido vómito en 2 ocasiones en las últimas 24 horas. Refiere que se despierte en la noche para vomitar. Refiere que no tolera los alimentos irritantes. Refiere que no tolera los alimentos grasos. Tiene un episodio de diarrea. Tú vas empezando a hilar todo esto y ya vas integrando. Después te va a decir, usted solicita tal prueba o ya acude con tal prueba, ¿no? Ya viene, ya toma ranitidina, ya toma aluminio, ya toma algo que no sabe qué es, ¿no? Un té naturista, algo así. Bueno, pues ya tú también vas buscando. Después, entonces, te van a venir datos específicos. A la exploración física, usted encuentra faringe hiperémica, usted encuentra dolor a la palpación en epigastrio, signo de tal positivo, encuentra erosión dental, cosas así que te van a ir orientando
poco a poco en tu caso clínico. Y mientras más vayas practicando esto, más te vas a dar cuenta de que cualquier simulador, incluso en tu ENARM, están construidos así. Los casos clínicos se hacen así. Son para que tú, mientras lo vayas leyendo, vayas hilando lo más que se pueda tu patología. Incluso a veces en el ENARM, que creo que eso no pasa en tantos simuladores, pero en el ENARM sí, puedes tener duda de dos o tres y ya después, mientras vas leyendo las respuestas, una respuesta te puede decir cuál era la enfermedad del caso clínico. Entonces, igual si estás muy atorado, vale la pena que ahora que ya terminas todo el ejercicio, ahora sí veas las respuestas. Entonces, ya que tienes eso, te va a decir después, usted, o bueno, acude ahora sí con los siguientes resultados de laboratorio, pHimetría negativa o positiva, endoscopía con tal resultado, cosas así. Entonces, ya ahora sí te va a venir la pregunta. Entonces, tú ya integraste prácticamente una enfermedad por reflujo gastroesofágico y todavía no lees tu pregunta. Entonces, ya desde ahí, con ese minuto que tú tomaste en encontrar la patología, ya llevas de gane, porque ya inmediatamente solo vas a responder lo que confirme tu resultado. Y ya te preguntará pues cualquier cosa, ¿no? ¿Cuál es el estudio diagnóstico inicial? ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? ¿Cuál es el de segunda línea? ¿Qué complicaciones están asociadas? Bla, 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 bla. Eso es lo que tú tienes que observar en tu caso clínico y rápidamente vas a poder resolverlo. Ahorita vamos a practicar con 20 casos para que sea muy sencillo. Entonces, antes de empezar, ¿ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta? Perfecto. Entonces, de nuevo, esta es el simulador de NARMaster. Ahorita en Instagram, si ustedes se quisieran unir, les voy a compartir un código de descuento que ellos me dieron para que les sea más sencillo adquirirlo. O si no, igual me dijeron que van a estar teniendo un evento masivo donde únicamente tienen que responder un examen. Me comentaron que los puntajes más elevados van a poder tener el simulador por 3 meses o 6 meses. Entonces me dije, es totalmente gratuito, únicamente se descargan la aplicación, hacen el examen y los puntajes más elevados van a tener la oportunidad de disfrutar del simulador de forma gratuita. Entonces, una vez que terminemos este taller, se meten para que inmediatamente adquieran su suscripción gratuita. Bueno, entonces, una vez que se acabó ese spam masivo, vamos a continuar con nuestro simulador. Muy bien. Entonces comenzamos. Aquí está. Tenemos un lactante femenino de 1 año, 11 meses de edad. Entonces, otra vez, ya vamos orientando nuestra patología hacia algún lado. No tiene antecedentes patológicos de importancia previos. Perfecto. Acude por padecimiento actual iniciando hace 8 días. La paciente presenta edema de miembros inferiores con incremento gradual y se agrega distensión abdominal. A la exploración física, se encuentra paciente activa y reactiva con adecuado estado de hidratación y tegumentos con edema generalizado, así como abdomen globoso sin dolor a la palpación, sin timpanismo, con datos sugestivos de ascitis. O sea, un lactante de 1 año 11 meses ya tiene demasiada sobrecarga hídrica. Extremidades con godé de 2 cruces, llenado capilar de 2 segundos. En sus laboratorios, examen general de orina con proteínas más de 300, hemoglobina 4.5, leucos de 9.7, plaquetas 483.000, creatinina 0.4, urea y puntos no tan elevados, sodio 139, cloro 112, potasio 4.7, calcio 7.1, DHL 2.77, bilirrubina total 6.7, pero miren, expresiones de la indirecta, muy importante. GGT 6.17, fosfatas alcalinas 6.73, proteínas 4.11, albúmina de 2, muy importante, colesterol de 400, triglicéridos 267, LDL 282, C3 115 y C421. Se realiza ultrasonido renal donde se observa proceso inflamatorio y líquido libre en cavidad abdominal. Perfecto. Con todo esto, médicos, ¿cuál es su primera sospecha diagnóstica? Un síndrome nefrótico primario,
un nefrótico secundario, un nefrítico postestreptocócico o una glomerulonefritis lúpica. Nos cuentan que un nefrótico secundario es lo más probable. ¿Por qué creen que sea un nefrótico secundario o un nefrótico primario? Es lo importante en estos casos. ¿Por qué sería uno u otro? Primario, secundario, primario, secundario. Primario, secundario, primario, secundario. ¿Por qué creen que sea primario, que sea secundario? Lo primero que tenemos que pensar es por qué sería un síndrome nefrótico y no un nefrítico, ¿no? Pues prácticamente, con excepción de que no dice cuánto sí tiene de proteínas o de proteinuria en 24 horas, pues sí tenemos lo demás, ¿no? Tenemos la hipoaluminemia, tenemos edema, tenemos hipercolesterolemia. Entonces ya con eso podemos ayudarnos un poquito, ¿no? Para saber que efectivamente estamos ante un síndrome nefrótico. Y bueno, nos ayudaría muchísimo saber si tiene más o menos de 3,5 gramos para saber si estamos en rango nefrótico o nefrítico. Pero lo más probable es que sea un nefrótico por la aparición de la enfermedad y sobre todo por el edema. Listo. Ahora, ¿por qué sospechamos que es primario, que no es secundario? Pues como dicen, ¿no? Lo primero, por la edad en la que estamos. Y segundo, porque pues realmente no nos habla de que tengamos algún antecedente patológico de importancia y no hay cómo sospechar de alguna enfermedad, sobre todo autoinmune en nuestro paciente o de alguna glomerulopatía primaria todavía. Entonces, lo más probable es que sí sea un síndrome nefrótico primario. ¿Cuál es el signo que más se presenta en dicho síndrome? Esta está buena, ¿no? Proteinuria, edema, hipertensión o hematuria. ¿Por qué acudió el paciente o la paciente, no? Pues por la presencia de edema. Entonces, eso es realmente lo que nos va a hablar un poquito más sobre este enfermedad y es como la consecuencia de todo lo que se está perdiendo por la orina. Ahora, por ejemplo, ¿cuál no es un antecedente de niños que presentan síndrome nefrótico? Ingesta reciente de fármacos, aplicación reciente de vacunas, proceso infeccioso reciente o historia familiar de enfermedades reumatológicas. ¿Cuál creen que sería? Las vacunas. La aplicación reciente de vacunas como tal no apoya el diagnóstico de síndrome nefrótico. ¿Y cómo se establece el diagnóstico de esta patología? Por proteínas en orina más de 40 miligramos metro cuadrado hora, C3 de complemento disminuido, albúmina sérica de 3 o cultivo de exudado faríngeo. ¿Cuáles médicos? Dicen que es la albúmina, pero realmente ahí sí no. ¿Por qué? Porque en niños sí tenemos un rango, que por eso les comentaba que sí nos podría ayudar muchísimo. Lo que necesitamos es saber cuánto es de proteínas metro cuadrado hora y efectivamente 40 miligramos metro cuadrado hora es como nosotros podemos definir también el síndrome nefrótico, al menos en niños. Recuerden que en adultos es más de 3,5 gramos. Muy bien, vamos a continuar. Recién nacido durante su primera semana de vida, presenta salida umbilical de material purulento y presenta un eritema muy importante aquí, 2 centímetros de extensión. Estas son esas preguntas que la GPC literalmente dice a partir de tanto se da tal tratamiento. Y si no la leyeron o no ven en su resumen, pues se la perdieron. Entonces, teniendo este valor de 2 centímetros de extensión, ¿cuál es el tratamiento de primera elección para la oncolitis? Antibioterapia intravenosa, antibioterapia tópica, tratamiento quirúrgico o tratamiento expectante.
Justamente, es la terapia intravenosa. Entonces recuerden que a partir de, creo que era 0,5 centímetros o 1 centímetro, ya se tiene que dar este tratamiento intravenoso. Masculino de 50 años de edad, ya vieron, otra vez nos vamos hacia este lado. Antecedente de diabetes e hipertensión arterial, probablemente tenga complicaciones por esas enfermedades. 25 años de diagnóstico, ¿no? Está medio raro. En tratamiento con insulina intermedia, 30 unidades al día. Ya veremos pues cómo está dividido. Losartán e hidroclorotiazida respectivamente, ¿no? Entonces ahí tenemos tratamiento también para la hipertensión. Acude a valoración en consulta de nefrología, entonces va a tener un problema con estos dos. Referido de primer nivel de atención, dado que desde hace 4 meses el paciente ha persistido con cifras de creatinina 5,2 miligramos. A la exploración física, tenemos una tensión arterial de 150/90 y una tasa de filtrado glomerular de 13 mililitros minuto. Y aquí te la aplican porque te hace una pregunta que nada que ver con tu caso clínico, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la principal causa de enfermedad renal crónica en México? La diabetes, la hipertensión, la glomerulonefritis o la uropatía obstructiva. Justamente es la diabetes. La diabetes sobre la hipertensión. Según la guía de práctica clínica, ¿a partir de qué tasa de filtrado glomerular hay que informar al paciente sobre la terapia de sustitución renal? ¿Se acuerdan, médicos, cuál es? Sí viene tal cual el valor. ¿Es 20? ¿Es 15? ¿Es 10? ¿Cuál es? ¿A partir de cuánto ya le dices al paciente, sabe qué? Usted le toca diálisis peritoneal o le toca ponerlo en Majorcar. Es a partir de 15. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Te dice que a partir, más bien, se debe informar al paciente sobre la terapia de sustitución renal. ¿Se acuerdan exactamente qué dice? O sea, quizá la pregunta viene con trampa. Si solo se le tiene que informar sobre que va a requerir terapia de sustitución renal o que ya es indicativo de terapia de la sustitución renal. Hay que tener cuidado con esa pregunta. ¿Ustedes qué opinan? ¿A qué se refiere? ¿A que hay que informarle o que hay que aplicarla? Porque sí son dos cosas diferentes. Ese es un buen ejemplo de una pregunta de Lennar que puede ser un poquito compleja, ¿no? Porque no es, quizá no es muy clara la pregunta y desgraciadamente sí hay dos, o sea, dependiendo cómo interpretemos esta pregunta, realmente sí tenemos que decidir si le vamos a dar o qué acción vamos a tomar. Entonces, hagamos de cuenta los dos. Si nos dice a partir de cuánto tenemos que informar al paciente que existe la terapia de sustitución renal. ¿A partir de cuánto? ¿30 o 15? ¿Hacia dónde nos vamos?
Justamente es a partir de menos de 30. ¿Por qué? Porque nos está hablando únicamente de informar. Este paciente, si ya tiene 30, pues quiere decir que tiene una enfermedad renal crónica y por sus antecedentes obviamente va a progresar. Entonces únicamente se le tienen, se le tiene que decir que tarde o temprano la va a requerir. Entonces se va preparando al paciente para que pueda tomar la mejor decisión de acuerdo a sus necesidades y a sus posibilidades, sobre todo, ¿no? Si tiene o no seguridad social, si tiene red de apoyo familiar, si tiene cerca o no un lugar donde hagan hemodiálisis. Entonces, por eso. Y aquí se viene otra igual difícil. ¿Qué fórmula permite clasificar mejor al paciente con enfermedad renal crónica? Crocop-Gaul, CKDEPI o MDRD. En que Crocop-Gaul, CKDEPI. Justamente aquí bien en la guía de práctica clínica te lo vuelven a decir. De acuerdo a su guía de práctica clínica, ¿cuál es la respuesta correcta? CKDEPI, Crocop-Gaul o MDRD. Aunque no lo crean, la GPC si nos dice I es MDRD. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Creo que wow, actualmente recuerden que lo utilizamos para ajustar tratamiento prácticamente, este, tratamientos ajustados a función renal. CKDEPI te sirve mucho para el paciente hospitalizado, pero al menos por GPC, como la GPC es viejita, pues sí te dicen que es MDRD. Entonces también mucho cuidado en el ENARM con literatura actualizada. Hay que recordar que este examen lo hace pensando teniendo como única fuente las GPC y a veces un libro de bibliografía esencial como el Harrison o Schwartz y así, pero la mayoría de las cosas van a venir directamente de una GPC. Entonces, por ejemplo, miren, se le conoce así a una leucemia cuando una leucemia se transforma en un linfoma de crecimiento rápido. Síndrome de Richter, de Reiter, de Reisenhunt o de Ritter. Pregunta súper difícil y que aparte todos suenan igual, ¿no? Pero ¿cuál es la respuesta correcta, médicos? Justamente, no es la primerita, el síndrome de Richter. ¿Se acuerdan qué es el síndrome de Reiter? Para rápido, acuérdense que el síndrome de Reiter es la artritis reactiva, que es secundaria a una infección, ¿no? Generalmente por Campylobacter jejuni. Síndrome de Reis-Samhon, se queda Justin Bieber, ¿no? Que es la parálisis facial por una infección de herpes virus. Y el síndrome de Ritter, Creo que es exantemática. No. la enfermedad de Ritter también es como le conocemos a la piel escaldada por estafilococos. Entonces, pues sí, justamente es exantemática. Entonces, mucho cuidado con todos estos epónimos porque sí, esta sí es una de las preguntas muy difíciles en el ENAR, pero pues imagínense, si la tienen bien, pues ya se sacaron un punto extra. Es bien conocido que en el síndrome de Good Pasture están implicados los anticuerpos antimembrana basal glomerular. ¿Contra qué antígenos reaccionan estos anticuerpos? Ya estamos agotando la tasa de preguntas difíciles, ¿eh? El ENAR no suele ser tan complicado. Pero entonces, ¿contra qué antígeno reaccionan los anticuerpos antimembrana basal glomerular? ¿Contra la mieloperoxidasa, la proteinasa 3, colágeno 4 o la cardiolipina?
Colágeno 4, exactamente. Ahora, mujer de 54 años de edad con antecedente de artritis reumatoide de 3 años de evolución. Pues ya nos dijeron, ¿no? Tenemos complicaciones de artritis reumatoide o nos va a hablar de algo asociado a la artritis reumatoide. Acude a atención médica porque desde hace 2 meses presenta sequedad oftálmica que ha ido en aumento y refiere mejoría tras la aplicación de lágrimas artificiales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Les dije que tenía que haber una complicación. Síndrome de Sjögren primario, síndrome de Sjögren secundario, esclerosis sistémica, lupus eritematoso sistémico asociado a la artritis reumatoide. Justamente, ¿no? Un Sjögren secundario, como todos están comentando. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos la enfermedad de base, que es la artritis reumatoide. ¿Y qué prueba nos reporta la hiposecreción de las glándulas lacrimales? El test de fluoceína, de Schirmer, la gamografía de glándulas exócrinas o la biopsia de glándulas exócrinas. Todos están correctos. Es el test de Schirmer, o como se pronuncia. Yo no sé alemán. Muy bien, vamos muy rápido ahora sí. ¿Ya vieron? Caso clínico. Es llevado a urgencias un paciente masculino de 18 años de edad por su madre al referir dolor abdominal intenso desde hace 3 días. Refiere que ha estado ingiriendo bebidas alcohólicas de forma descontrolada desde hace 2 semanas. Muy importante, ¿no? A lo mejor tiene una intoxicación. Con episodios transitorios de anorexia. Al interrogatorio dirigido, localiza el dolor en epigastrio. Ya tenemos, ¿no? El cual no cede con analgésicos simples y se irradia hacia la zona dorsal durante las últimas 12 horas. Se añade náusea y vómito en 3 ocasiones. Tú encuentras un paciente taquicárdico de 110 latidos por minuto, con frecuencia de 110 latidos por minuto. Clínicamente se integra síndrome de derrame pleural izquierdo, órale, saturando el 89% al aire ambiente con dolor intenso a la palpación en cuadrantes superiores y datos de resistencia muscular abdominal. Ante la sospecha de necrosis, ya te dijeron cuál es el diagnóstico. ¿Cuál estudio de imagen está indicado? Antes de pensar en ese estudio, ¿qué tiene el paciente? Está así, de libro. Una pancreatitis alcohólica, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para saber cómo está de necrosado ese páncreas? Un ATAC, justamente. ¿A las cuántas horas se debe iniciar la nutrición enteral en la pancreatitis? ¿A las 24, a las 48 o a las 72 horas? A las 24 horas. 24 o 48, ¿están seguros? 24 o 48. No confíen solo en mí, también ustedes ya leyeron. 24 o 48 horas. ¿A las cuántas horas se reinicia la vía oral? ¿24 o 48 horas? Justamente son 48 horas cuando se reinicia la vía oral. ¿Y cuál es la meta de gasto urinario en el paciente con pancreatitis? De 0,5 a 1, mayor a 1 mililitros kilo hora o menor de 0,5 mililitros kilo hora. Justamente, ¿no? De 0,5 a 1, pues es más o menos lo mismo que en todo paciente, pues como no tenemos por qué ser tan ambiciosos, pero lo importante es saber que no estamos en oligoanuria, o en oliguria, perdón. Luego, paciente masculino de 37 años de edad. Este acude a consulta debido a que refiere 3 días con fiebre de más de 39 grados centígrados, hemorragia conjuntival y de mucosas orales. Tiene un problema, ¿no? Epistaxis, tiene problema en la coagulación, malestar general, cefalea y diarrea. Él le menciona que al sentir malestar se tomó estudios de sangre, donde usted destaca que el paciente tiene leucocitos de 1500, linfocitosis, plaquetas de 85,000. Ante los resultados que usted observa, indaga más sobre el paciente. Él no es portador de crónico-degenerativos y únicamente le comenta que padeció dengue no hemorrágico a sus 10 años. Pues ya nos lo regalaron, ¿no? Debido a que vivía en una zona pantanosa. Le comenta que realizó un viaje por el mundo de distintos continentes. Visitó la ciudad de Sirowe, que no sé dónde sea. Posterior a su visita, él regresó a México y comenzó con la clínica ya comentada. Con base a sospecha diagnóstica,
¿Usted cree que el paciente tiene dengue hemorrágico, fiebre hemorrágica, síndrome hemolítico urémico o que tiene fiebre amarilla? Pues está de regalo, ¿no? Tenemos un dengue hemorrágico. ¿Por qué? Por el antecedente de que ya padeció dengue a sus 10 años, fue a una zona que tenía alta probabilidad o que puede ser endémica para dengue y pues tiene todo, ¿no? Tiene leucopenia, linfocitosis y también trombocitopenia. El agente etiológico, ya sabemos que es dengue, le dejamos como arbovirus, ¿no? Que también así te lo pueden manejar, ¿eh? No te van a poner esto de aquí. Entonces también tienes que saber que el dengue lo puedes ver como arbovirus. ¿Y cuáles son los paraclínicos de diagnósticos? PCR y genotipo de la proteína E, enterohemolicina sérica, PCR y genotipificación de la proteína N o cultivo selectivo en McConkey sorbitol. Justamente es la PCR y la genotipificación de la proteína N. Muy bien, médicos. Ya casi terminamos. 19. ¿Cuál es el principal síntoma que se asocia a la mastopatía fibroquística? Mastodinia, mastalgia, telorrea o induración mamaria. Justamente, ¿no? La pregunta es, ¿qué es la mastodinia? Eso sería lo más importante, ¿no? Para saber, ¿cuál es la diferencia entre mastodinia y mastalgia? ¿Mastodinia o mastalgia? Acuérdense que, por ejemplo, la mastodinia, esta suele ser premenstrual y también es cíclico, mientras que la mastalgia, pues realmente es un dolor, pues únicamente es mamario o es torácico. Entonces, lo más probable es que nos hable de que sea mastodinia, ¿no? ¿O creen que es mastalgia? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, que también la mastodinia es cíclica y no cíclica, ¿no? Pero, ¿ustedes qué opinan? Mastodinia o mastalgia. Esto lo hacemos entre todos, ¿eh? Entre todos vamos a pasar o vamos a reprobar el ENAR. ¿Ustedes qué opinan? ¿Mastalgia o mastodinia? Mastodinia, mastodinia. La mayoría dice que mastodinia. Pues vamos a dejar mastodinia. Y última pregunta. Cáncer de tiroides que clínicamente se puede presentar como hipertiroidismo. El medular, el anaplásico, el folicular o el papilar. Folicular, exactamente. Muy bien, médicos. Pues ya terminamos este examen. Vamos a ver cómo nos fue. Hemos obtenido un 75 entre todos, médicos. Entonces, pues, si ustedes hicieran el ENARM el día de hoy, ustedes alcanzarían plaza para la sede la especialidad que ustedes quisieran, la sede que ustedes quisieran y aparte serían top 100. Entonces, muchas, muchas felicidades por haber obtenido un resultado tan importante en su primer simulador. ¿Están listos para probar el ENARM? Muy bien. Vamos a ver en qué nos equivocamos, ¿no?
Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí, como hablábamos en el caso de la niña con el edema, efectivamente es un síndrome nefrótico primario. ¿Cuál es la clasificación que nos da el simulador? El síndrome nefrótico primario es una enfermedad glomerular y se manifiesta con algún grado de edema, proteinuria, hipoluminemia e hiperlipidemia, ocasionado por daño renal sin causa aparente que se presenta de forma espontánea. Fíjense, aquí tuvimos un error, ahorita lo vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es el signo más frecuente efectivamente en el síndrome nefrótico? Pues es el edema. El único signo que presenta a los niños con síndrome nefrótico primario es el edema. En grado variable es un signo común en todos los niños, presentando anasarca hasta el 30% de su peso corporal. Pero lo más importante, tú ves un niño con edema, inmediatamente piensa en un síndrome nefrótico hasta que no te den otra sospecha. Y justamente, ¿cuál no es un antecedente en niños que presentan dicho síndrome? Vemos que en algunos niños con síndrome nefrótico se ha encontrado con cierta frecuencia los antecedentes de ingesta de fármacos, obvio, aplicación reciente de vacunas, efectivamente, y el más importante, ¿no? Procesos infecciosos. ¿Cuál sí no es? Historia familiar de enfermedades reumatológicas. Ese sí no tiene nada que ver con el síndrome nefrótico. Entonces, siempre recuerden buscar estos antecedentes ante un niño con síndrome nefrótico. Ingesta reciente de fármacos, infecciones y también la aplicación reciente de alguna vacuna. ¿Cómo se establece el diagnóstico de esta patología? Lo estábamos revisando, ¿no? Por las proteínas en orina, más de 40 miligramos en 2 horas. O también te lo pueden venir así. Un índice de proteinuria y creatinuria más de 2 miligramos por miligramo. O proteínas en orina matutina medidas con tira reactiva con 3 o más cruces, que justamente sería como los 300 que nos marcaba acá. Una hipoalbuminemia y también hiperlipidemia. Ahora, ahí tenemos, ¿no? Recién nacido es el que hablamos de la onkalitis. Y ojalá nos diga a partir de cuánto, ¿no? Ah, justamente aquí está. Entonces, la onkalitis es una patología del cordón umbilical que se caracteriza por datos de infección e inflamación en región umbilical y periumbilical asociada a mala higiene, ¿no? Puede acompañarse de datos sistémicos, es en la anomalía del uraco y salida umbilical de la orina y su diagnóstico y tratamiento son similares a la persistencia del conducto enfalomesentérico. El tratamiento es con antibioterapia y aquí viene lo importante. De acuerdo a la extensión del eritema, se decide si se administra el antibiótico vía tópica o intravenosa. Entonces, apúntenla porque esta siempre lo preguntan en el ENARM. Cuando el eritema es menor a 5 milímetros, el tratamiento es tópico. Entonces, era a 5 milímetros. Y cuando es mayor de 5 milímetros, el tratamiento va a ser intravenoso. Pregunta también muy importante, los agentes más frecuentes son Staph epidermidis y Staph aureus. Y la complicación más frecuente va a ser la sepsis. Todas estas cosas que acabamos de leer aquí son sumamente importantes y sí te las pueden preguntar en tu examen. Entonces, no las echen en saco roto. Y desde el paciente con la enfermedad renal crónica y la diabetes, aquí tenemos, ¿no? ¿Cuál es la principal causa de enfermedad renal crónica en México? Diabetes tipo 2, siendo responsable hasta del 50% de los casos de enfermedad renal. Aquí está la que yo les decía, según la GPC, y es por eso que les hacía mucho énfasis en que hay que tener cuidado a la hora de interpretar las preguntas, porque sí, esta era una difícil, yo mismo estuve a punto de caer, pero pues me puse un poco listo sobre, como que decía aquí, se debe informar. Entonces, mucho cuidado cuando estén leyendo ese tipo de preguntas. Y justamente, los pacientes con la enfermedad renal crónica estadio 4 deben recibir información sobre terapia sustitutiva renal, esa diálisis peritoneal, hemodiálisis o si tienen suerte, trasplante renal. Ah, miren, sí tenían razón, ese CADEPI, ahí me equivoqué yo. ¿Qué fórmula permite clasificar mejor al paciente con enfermedad renal crónica? Aquí nos dice que la CKDEPI es más precisa para estimar la tasa de filtrado en sujetos con niveles de creatinina en rango normal, lo cual es relevante para el tamizaje de la enfermedad renal crónica. Comparada con MDRD y CKDEPI, subestima menos la tasa de filtrado glomerular, especialmente si es mayor a 60, lo que permite clasificar mejor a los pacientes con enfermedad renal crónica. Bueno, entonces, no me hagan caso en esta, sí era CKDEPI, ese es mi error, ni modo. Podríamos haber sacado un 80, lo siento mucho. Pregunta 9, así se le conoce a la leucemia, se transforma en un linfoma de crecimiento rápido, tal cual, ¿no? Es el síndrome de Richter, sobre todo una leucemia linfocítica crónica. Los síntomas del síndrome de Richter, por si te la llegaran a preguntar al revés, son fiebre, pérdida de peso y de masa muscular y otros problemas de salud o transformación de Richter. Bueno, que pues son síntomas menos, sin importancia. El síndrome de Reiter es una afección sistémica caracterizada por manifestaciones oculares, conjuntitis, uveitis,
artritis reactiva y uretritis, ¿no? Pues sí, secundario a Campylobacter jejuni. Reissenholt es la parálisis facial periférica debido a la infección por herpes y la enfermedad de Ritter también es el síndrome de la piel escaldada estafilocócica. Muy bien, entonces, muy importante tener en cuenta estos por si se lo llegan a preguntar así en el ENAM. Pregunta como que graciosa más bien, ¿no? ¿Contra qué antígeno reaccionan los anticuerpos antimembrana basal glomerular? Justamente tenían toda la razón. Son o es contra el colágeno tipo 4. Si les preguntan dónde actúan los anticardiolipina, en el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Los que atacan la proteinasa 3 son los anticuerpos C-ANCA y son específicos de granulomatosis con poliangiitis. Y los P-ANCA aparecen en la poliangiitis microscópica y granulomatosis eosinofílica. Y estos van contra mieloperoxidasa. Muy bien. Esa es la mujer de la artritis reumatoide de 3 años de evolución que justamente tenía un síndrome de Sjögren secundario. Y esto, pues ya vemos el síndrome de Sjögren, pues si no, xerostomía, geroftalmia. El primario no se asocia a ninguna enfermedad o ninguna patología reumatológica y el secundario, pues se asocia ya a otras enfermedades autoinmunitarias. ¿Y qué prueba nos reporta la hiposecreción de glándulas lacrimales? Justamente es el test de Schremer. Y si te preguntan cuánto es, un resultado positivo es aquel en el que hay un recorrido menor de 5 milímetros de humedad en el filtro en 5 minutos. Perfecto. Ese es el paciente con la pancreatitis. Entonces, justamente, ¿qué estudio de imagen va a estar indicado? La TAC con medio de contraste es útil para diagnosticar la presencia y extensión de la necrosis pancreática. Y también, pues como ya tiene contraste, te va a ayudar a diferenciar entre necrosis y edematosa. ¿A las cuántas horas? Mira, sí nos pedía filtrado. Bueno, no importa. ¿A las cuántas horas se debe iniciar la nutrición enteral de la pancreatitis? A las 48 horas. Y, bueno, mire, entonces, ¿cuál es la meta de gasto urinario en pacientes con pancreatitis? Necesitamos un gasto de 1 mililitro kilo hora y esto sí es importante, el hematocrito 30-35. Entonces, hasta yo aprendí algo hoy, ¿no? En la pancreatitis, la meta del gasto urinario tiene que ser mayor a 1 mililitro kilo hora. A lo mejor por el tratamiento, que es darle hiperhidratación al paciente, ¿no? Pero si le metes un montón de litros o le metes agua a chorroclisis, a lo mejor por eso sí tiene que ser mayor a 1 mililitro kilo hora. Yo también voy a estudiar pancreatitis. Miren, es fiebre hemorrágica por ébola. Entonces, ahí sí fracasamos completamente. Ese es el paciente que fue a Sirobo. Entonces, y uno de ustedes, de hecho, sí dijo que era por ébola. No le hice caso. Muy bien, el paciente tiene antecedentes de visitar un lugar endémico. Hay que ver dónde está Sirobo. Su clínica de riesgos de laboratorio compatibles con fiebre hemorrágica por ébola, el antecedente de DN que es un distractor, sí, obviamente. La GPC considera el factor de riesgo para infección por ébola virus a todas aquellas personas que hayan visitado en las últimas 4 semanas áreas geográficas con casos confirmados de ébola. Entonces, pues era ébola virus. Y específicamente sería el bundibugio o BDBB. Muy bien, está difícil. Y lo más importante, ¿no? El ébola resto no causó enfermedades en humanos. Bueno, y pues curiosamente sí le atinamos a la 18. Eso fue como suerte, ¿no? Yo sí creía que era esta, pensando en dengue. Pero bueno, entonces ahora sabemos que la genotipificación de la proteína N es para ébola. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. También yo tengo que estudiar dengue y ébola. Y modo, ya tengo tarea. Pregunta 19. ¿Cuál es el principal síntoma asociado a la mastopatía fibroquística? La mastodinia. Perfecto. Entonces sí teníamos razón, ¿no? Debuta con dolor mamario bilateral, lo que hace el síntoma más frecuente. Y este dolor mejora durante la menstruación. Por eso es cíclico. Entonces acuérdense que sí, justamente la mastopatía fibroquística es mastodinia, el principal síntoma, o puedes sospechar de mastopatía fibroquística cuando encuentres un dolor asociado a la menstruación. Y cáncer de tiroides que clínicamente se puede presentar como hipertiroidismo, pues justamente es el folicular. Vemos que es el segundo más frecuente y se puede presentar como hipertiroidismo. La metástasis puede llegar a producir hiperfunción tiroidea, justamente. Pues listo, médicos. Hemos terminado nuestro taller del día de hoy. Creo que estuvo muy ligero. ¿Ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda? La pregunta 2.
El signo que más se presenta en el síndrome, el síndrome nefrótico es edema. Sí, lo teníamos bien. Preguntan si habrá otro taller. Esos talleres los solemos hacer cada mes o cada 2 meses, sobre todo para que ustedes tengan el tiempo de estudiar, de practicar y de empezar a comparar. Entonces, sí, sí habrá varios talleres de aquí a septiembre. Y realmente les comento, los hacemos cada mes o cada 2 meses. Igual los estaremos publicando cuando aparezcan y efectivamente serán gratuitos. Obviamente, pues solamente tienen que compartir que se lo estamos dando nosotros, que se lo está dando en el máster y ya. Es lo único que les pedimos y que nos etiqueten, obviamente, ¿no? Entonces, si pueden adquirir el curso de Patreon sí, se pueden inscribir en el momento que ustedes lo deseen. Y si quisieran en la plataforma de Nerdmaster, está el concurso que les comentaba al inicio de la presentación o al inicio del taller, donde van a tener el evento así únicamente descargan la aplicación y les va a aparecer el examen. Si son de los más altos, pues inmediatamente van a tener varios meses del simulador gratuito. Y a Patreon, pues sí, se pueden inscribir en el momento que quieran. Ahí están ya todas las clases, todos los resúmenes y viene el calendario sobre cómo estudiar para poder tener todos los temas dominados varias ocasiones y así tener puntajes elevados en su ENARM. El concurso está activo ahorita y creo que es todo el mes de enero. Y hay descuento. Sí, de hecho, en Instagram ya les publiqué el código de descuento que nos hicieron favor de prestarnos. Entonces, si no, ahorita se los vuelvo a publicar, no hay ningún problema. Cualquier duda que tengan, por favor, háganla, es el momento. Sí, vas a pasar el ENARM. Ya está. Tienes 75 en el ENARM. Después, ¿qué pasa? ¿A qué puedes aspirar si no hiciste el internado ni en, ni en en el IMSS? Pues puedes aplicar a cualquier lugar, realmente no tiene relevancia. Actualmente los puntos IMSS son creo que 0.25 por cada uno, o sea, 0.25 si hiciste el internado en el IMSS, 0.25 si hiciste el servicio en el IMSS y creo que 0.5 si tus papás trabajaron o se jubilaron en el IMSS. Entonces, no tiene relevancia. Yo hice el internado en el ISSSTE, en el López Mateos, aquí de la Ciudad de México, y el servicio en investigación, y estoy en un centro médico nacional, entonces, pues creo que no tiene relevancia. ¿Qué sí les va a importar cuando tú apliques a una sede? Tu promedio de la carrera, tu puntaje del ENARM y tu currículum vitae. Entonces, por ejemplo, tu promedio, sí puedes aplicar a una muy buena sede, quizá, desgraciadamente, por la forma en la que te evalúa el sistema del IMSS, ¿no? Pero ahí sí no vas a llegar a siglo, porque desgraciadamente ahí entra gente que también tiene 95, 96 en la carrera. Pero sí puedes aplicar a cualquier otro lugar y tienes posibilidad de llegar a muy buenas sedes, pero más que tener un 80 en el ENARM, yo me enfocaría en tener un 70 en el ENARM y tener un currículum importante. O sea, tener certificaciones en idiomas, inglés, francés, alemán, todo eso. Tener cursos ya sea congresos como asistente o como presentador, sobre todo. En el área en la que me quiero destacar, por ejemplo, si quieres ir a cirugía, pues tener congresos de cirugía plástica, de cirugía general, de coloprocto y así, ¿no? Tener igual publicaciones, conseguir hacer investigación y sobre todo en el área en la que te quieres destacar. Todo eso suma muchísimo y realmente los hospitales importantes valoran más eso porque obviamente saben que pues en la carrera es medio subjetivo el promedio y ponerte a estudiar mucho sobre el área que quieres porque los exámenes de las sedes más importantes son de preguntas de muy elevada dificultad para la especialidad a la que vas. En el 20 de noviembre el examen de medicina interna está horrible, yo todavía tengo traumas. Los que fueron aceptados este año me han dicho que sí estuvo muy feo, pero bueno, pues al final alguien tiene que entrar. Yo siempre he visto así la vida. Son 10, 15, 25, 30 plazas. Tiene que haber 25 personas que se lleven esa plaza. ¿Cómo voy a ser yo una de esas 25? Eso es lo que tú tienes que pensar. No en que es imposible. ¿Cómo voy a ser una de esas personas que sí van a ser seleccionadas? Y no te preocupes, pues estás en enero y tu entrevista va a ser como por septiembre, octubre o hasta noviembre. Entonces, si tienes mucho tiempo para pensar también en hacer un buen currículum. No te preocupes, tiempo hay. Solo tienes que empezar a aplicarte. Vas a ver cómo, poco a poco,
vas a tener un montón de constancias, vas a tener un montón de cursos y poco a poco vas a tener tu mayor confianza porque ya sabes que tienes algo detrás. Sobre hacer la red en un hospital privado, pues está muy bien, no tengo ninguna duda. Obviamente yo estoy en el paraíso, pero pues sí, me han dicho que Ángeles, Médica Sur, están muy, muy bien. Cristis Munguesa, todos estos sí, pues sí, el problema es entrar, el español también, ¿no? El problema es entrar y que son ABC, de ley, todos son ABC. Eso sí también te puede como que jugar en contra, pero pues sí, tienes recursos, tienes docencia, tienes contactos, entonces sí, sí lo recomiendo. Si es tu objetivo, adelante. Sobre la certificación gratuita del ACLS y el BLS, efectivamente no está validado por la AJA, pero sí está validada por la NSHPS, que realmente si ustedes se meten a la página, van a ver que es una asociación que tiene a las universidades y hospitales más importantes de Estados Unidos detrás, y ellos la validan, perdón. Entonces, sí es válido, yo lo usé para entrar al 20 de noviembre, varios de mis compañeros también han aplicado para el 20 de noviembre o para otros hospitales importantes. Y sí, sí fue validado, sí pasó, entonces sí, sí te ayuda tu currículum. Y también, pues, no está de más certificarte en ACLS, BLS, porque eres médico, ¿no? Cualquier cosa, pues sí, tú tendrás la capacidad de resolver ese problema. Yo estoy haciendo medicina interna en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, aquí en la Ciudad de México. Ya casi a mes y medio del rayo transformador para hacer R2. Ahí te puedes certificar en ACLS, BLS y también el PALS, pero necesitas como una cuenta de correo electrónico diferente por cada certificación. Obviamente puedes poner tienes que poner tu mismo nombre, tus mismos datos en todo, y la constancia sale con tu nombre, entonces nada más es eso, tener 3 cuentas en caso de que quieras tener todo. Ahora, vamos a ver cuáles son los puntos que consideran para el ENARM, más bien para la especialidad, ¿no? Porque el ENARM, pues, solo es tu puntaje del ENARM, ¿no? Yo tenía 74.9, tenía promedio de la carrera de 9.91, pero tenía todo lo demás. Yo tenía certificación en ACLS, BLS, tengo B2 en inglés, tengo 3 publicaciones y así, ¿no? Entonces, pues, así es como va subiendo. Obviamente pasé el examen de selección para entrar a medicina interna, pero sí, entonces poco a poco uno va, va adquiriendo currículum. También la docencia, se me olvidó mencionarlo, que de hecho sí, también tengo un año, ¿no? En eso. Pero sí, también eso lo pueden validar. Si fuiste tutor, o sea, aunque no tuvieras pues como el cargo de docente, porque pues eres recién egresado, si fuiste tutor, pide tu constancia y a veces sí te la validan como docencia. En el 20 no me la validaron, pero pues sí daba un puntito más, ¿no? Así como, bueno, también daba clases. Y bueno, pues ahora doy clases, ¿no? Para el examen. Y ahí sí te fallo con el contacto en el infantil. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas, entonces, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal está el Hospital para Medicina Interna? Es el paraíso. Y ahora que yo voy a hacer R2, les prometo que los voy a tratar muy bien cuando lleguen para el R1. Entonces, bueno, más bien cuando es R3, ¿no? Pero bueno, sí, está muy bien, es el paraíso, tenemos como todo lo bonito, a ver y por haber. Bueno, tenemos una que otra problema, pero lo vamos resolviendo. Es mejor que IMSS. Desgraciadamente nunca hice la residencia en IMSS, te mentiría. No puedo hablar por algo, un lugar donde no he estado. Pero yo considero que es un muy, muy buen lugar. Eso sí te lo puedo asegurar. Tenemos la posguardia. No sé qué otro hospital tiene la posguardia en medicina interna, pero tenemos la posguardia. Te dejan derivarte, obvio. Este año, 2R1 se derivaron a dermatología en el Pasco, entonces, sin problema. ¿Hay investigación? Sí, obvio, el doctor le encanta que hagamos investigación. De hecho, la mayoría nos fuimos a congreso presentando trabajo. Estamos trabajando en publicación de libros de medicina interna y sí, tenemos muchos programas o varios protocolos ahí para publicar artículos en revistas con factor de impacto mayor a 1. Entonces, sí, sí hay mucha investigación. Hay mucho de dónde tomar. El problema es tener el tiempo para hacer tantas cosas. Bien, parece que esta vez sí se terminaron. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en esta, este taller. Espero que les haya servido mucho. Empiecen a practicar. Este, Estaremos subiendo por ahí, no sé si este mes o el siguiente, un simulador
o sea, nosotros propiamente en la plataforma de Google, para que ustedes puedan practicar igual. Y de todas formas, aprovechen para hacer el simulador que les está ofreciendo la plataforma de forma gratuita, para que empiecen a probar lo que aprendimos hoy. Esto es de práctica nada más. Tienen que hacer muchos, muchos simuladores. Yo empecé en junio y creo que alcancé a realizar unos 25, unos 30. Entonces, sí les da tiempo también de hacer varios simuladores. Mi recomendación es que ya que hagan un simulador, ya no estudien. Y van a ver cómo poco a poco van a notar qué temas dominan, qué temas no tienen la más mínima idea de qué se tratan y en dónde están confundiendo los temas, que yo creo que es lo más difícil de aprender para resolver el ENARM y lo más difícil o lo que hace la diferencia entre sacar 65 y sacar un 70. Yo siempre les he dicho eso, ustedes van por un 70. La verdad no creo que, a menos que vayan para otorrino o oftalmo, requieran enfocarse en más de 70. Yo me enfocaría en ese 70 y en hacer un buen currículum, porque si no, van a tener sus 75 en el ENAR y va a llegar alguien que tiene una publicación, que está certificado, que tiene cursos o que tiene docencia. Entonces, sí se les va a hacer una traba. Si van para oftalmo y otorrino, pues necesitan las dos, desgraciadamente. Entonces, también vayan mentalizándose en caso de que ese sea su objetivo. Pues sí, médicos, bueno, muchas gracias por estar aquí. Ya nos veremos en una siguiente emisión.